Bien, hermanos, damos gracias al Señor otra vez y vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con este mensaje que nuestro Señor ha puesto en mi corazón y esperamos que sea de edificación tanto para ustedes como para mí mismo que predico el mensaje. Y quisiera que fuéramos primeramente a Lucas capítulo 19, aquí en nuestra Biblia, todos en su Biblia. Tengo varios versículos que vamos a mirar. Lucas 19, 41. Lucas 19, 41. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Los que conocen la Palestina, estos lugares que todavía existen, dicen que el Señor estaba descendiendo por una colina cuando observó la ciudad de Jerusalén, vísperas de su crucifixión. Entonces él dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y quisiera que pensáramos en esas palabras de Jesús, el tiempo de la visitación de Dios. Cuando la Biblia habla de la visitación, hay otros pasajes que hablan de esto también, se refiere a una intervención especial de Dios, bien para bendecirnos o bien para llamarnos a juicio. Hay algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, valga la redundancia, a veces su visita a oprimidos. Por eso se dice que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, bajo el faraón, el Señor visitó a su pueblo para liberarlo de la esclavitud. Rápidamente nosotros leemos en Éxodo 4:31 ese versículo, Éxodo 4:31, ¿no? Dice, después de que Moisés le narra al pueblo pues los mandatos de Dios, dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esa intervención de Dios para librarlos de la esclavitud de los egipcios, ellos la reconocen como una visitación misericordiosa de Dios. Igualmente, cuando el Señor viene a este mundo y se encarna, uno lee en Lucas 1:6-8, Lucas 1:68, que dice allí en esta profecía de Zacarías, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a tu pueblo. Entonces la venida del Señor se reconoce aquí también como una visitación de Dios. Entonces son momentos en los cuales Dios interviene para darnos pruebas de su bondad y su favor y de toda su gran misericordia sobre su pueblo. Pero en otras ocasiones también Él interviene con su vara de corrección.
para aplicar los castigos necesarios y restaurar a aquellos que eventualmente han abandonado su ley. En el Salmo 89, 32, por ejemplo, Salmo 89, 32, hay tantos pasajes, solamente estamos mencionando algunos, pero en el Salmo 89 dice el Señor: entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. De manera que Dios visita muchas veces a los que no han aprovechado las muchas advertencias que Él les ha dado, no se han arrepentido de sus pecados que han cometido y han hecho oídos sordos de las repetidas correcciones que el Señor les ha hecho. Y Dios llega a un momento en que aplica su castigo, a pesar de que algunos no creen en que Dios castiga. Eso fue lo que pasó con Jerusalén, y por lo cual el Señor lloró. Entonces lo primero que decimos es: Dios visita a una nación cuando le da oportunidades de arrepentimiento, que fue lo que leímos hace un momento en Lucas 19, en el versículo 41. El Señor llora sobre la ciudad y reconoce que esa ciudad ha tenido muchas oportunidades de arrepentimiento. Y el Señor lloró sobre esa ciudad porque sabía también la condenación que le vendría. Y Él entonces dice aquí, el Señor en el versículo 42 de Lucas 19 dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Qué es lo que es para la paz con Dios? ¿Qué está diciendo el Señor con esto? El Señor le está diciendo: si usted al menos hubiera puesto atención, hubiera atendido lo que era para su bienestar, para su paz, si ustedes hubieran creído el mensaje, se hubieran arrepentido, hubieran puesto su fe en mí, todo sería diferente. Y el Señor les dice: les he venido predicando el Evangelio desde el principio. Y así lo hizo el Señor, como nosotros lo leemos. Predicó el arrepentimiento, dijo que había llegado el reino de Dios, predicó todo el tiempo, hasta el final. Y una y otra vez le habló al pueblo y a la ciudad de las buenas nuevas de paz con Dios. Y como dijo ciertamente alguien, las lágrimas de Jesús son lágrimas al ver el dolor y el sufrimiento que los hombres a veces tienen que pasar debido precisamente a su pecado y ahí estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la reacción de la nación? ¿Por qué Dios llora? El Señor llora por esto. ¿Cuál fue la reacción de la nación? En Juan 1:11 dice que a lo suyo vino. Juan 1:11 dice que el Señor Jesucristo vino a los suyos, vino a su nación como judío. ¿Y qué hicieron? No lo recibieron, lo rechazaron, lo mataron, lo crucificaron en una cruz. Eso dice la palabra. Y todo eso lo hicieron naturalmente en su ceguera, en su ignorancia, en su incredulidad. Y por eso el Señor le dice en su oración aquí llorando, dice: si usted hubiera conocido este día. ¿Cuál día? El tiempo de la presencia de Dios en esta nación. Si tan solo hubieran entendido y hubieran creído este mensaje de salvación, un mensaje que es de reconciliación, todo sería diferente. Pero la incredulidad cegó a todo el mundo. Ellos eligieron ser incrédulos, duros de corazón, se autojustificaron y rechazaron a Cristo. No obstante que el Señor durante más de 3 años estuvo dándoles invitación tras invitación tras invitación y todas las rechazaron.
rechazaron esa paz con Dios. ¿Cuál fue el resultado de ese rechazo? El Señor dice aquí en el 43, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no reconocieron la visitación de Dios. Dicho y hecho. Todo lo que el Señor dice aquí sucedió, como el Señor lo enseña aquí. Ellos desaprovecharon esa visitación del Señor y entonces lo rechazaron, lo mataron y por eso vino ese castigo. Los que leen la historia saben que en el año 70, después de Cristo, después de que Él resucitó entre los muertos, el general romano Tito Vespasiano rodeó Jerusalén con sus ejércitos y no valieron las trincheras de la ciudad. La ciudad fue rodeada y sitiada por hambre hasta que la ciudad cayó. Ni sus muros la pudieron proteger. Y nunca más volvieron los judíos a esa región. Después fue un asunto político que hizo la ONU para dar nuevas tierras a Israel, pero ellos fueron castigados por Dios por su pecado, y las palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra. Esa es la primera cosa que quería que pensáramos en eso. La segunda, Dios nos visita cuando nos llama a la salvación, también, a cada uno. Salmo 106.4. Salmo 106.4. ¿Qué dice este salmo? Porque este salmo es un clamor a Dios precisamente. Dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Ese es el clamor al Señor. Visítame con tu salvación, como pueblo o como individuo. Y pensando en el individuo, entonces el día de la visitación es cuando Dios visita a cada uno de nosotros. Y esta visita puede ser para juicio o salvación. Todo depende de la respuesta que se dé al mensaje de Cristo. Y sabemos que no todos creen. La gente se le predica el evangelio y muchos no responden. El que cree será salvo. Muchos no responden. Y no responden, ¿por qué? Primero, porque menosprecian la gracia de Dios. Vamos a mirar Romanos 2.4. Romanos 2.4. La gente rechaza a Dios, peca y atrae sobre sí el juicio de Dios, el castigo por menospreciar la gracia de Dios. Aquí en Romanos 2.4, mire lo que dice el apóstol, hablando precisamente de eso. Es como si le dijera a cada ser humano, a cada uno de nosotros, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es una pregunta que hace el apóstol. ¿Ustedes no se dan cuenta que la paciencia de Dios, todo lo que Dios está haciendo, soportándolos a ustedes, es porque Él está tratando de llevarlos a ustedes al arrepentimiento? ¿Y eso qué nos indica? Que uno puede abusar de la bondad de Dios. Y la verdad, hermanos, es que si nosotros entendiéramos lo que es la justicia de Dios, lo severo que es Dios, a la vez que es amor, entenderíamos que nosotros cuando pecamos podíamos ser fulminados en el acto.
como hacía Dios en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios castigó directamente, inmediatamente a su pueblo cuando pecaba. Uno de esos ejemplos lo tenemos nosotros en Números 16. Vamos a mirar Números 16. Números capítulo 16, versículo 3. Miremos una de las maneras como Dios actuaba en juicio. Es solamente un pasaje, hay muchos otros. Pero aquí dice lo siguiente, está hablando en este capítulo 16 de una rebelión. Y en el 3 dice, podemos leer desde el 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces aquí hay un montón de gente en contra de sus pastores, especialmente en contra de Moisés y Aarón. Y están diciendo, ¿y ustedes desde cuándo están gobernando sobre nosotros? Nosotros también somos santos, también creemos en Dios. ¿Ustedes por qué mandan sobre nosotros? Y luego en el versículo 9 está la respuesta pues de Moisés. Dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Entonces había un gran problema por una lucha de poder ya temprano en la congregación de Israel, por el poder, por la lucha, por la política. Y luego en el versículo 32 nos dice lo que pasó. Después de que Moisés les habló y les explicó, podemos leer desde el 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían, descendieron vivos al Seol o a la muerte, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Entonces en el Antiguo Testamento el Señor muchas veces intervenía de manera fulminante para aplicar justicia debido al pecado. Y uno se pregunta, ¿por qué hoy Dios no hace lo mismo? ¿Por qué no nos fulmina en el acto? ¿Saben por qué? Porque Dios es bondadoso. ¿En qué consiste esa bondad de Dios hoy? Mateo 5:45. ¿En qué consiste esa bondad? Mateo 5:45. Dice aquí el Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí el Señor está haciéndonos un llamado a la práctica del amor, del perdón, de la reconciliación y de una cantidad de cosas, porque Dios es así. Y luego dice que tenemos que ser como Él, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, a pesar de nuestro pecado. De manera que es por su paciencia, por esa bondad, que Dios soporta y retrasa el castigo. Su paciencia consiste en que, aunque ve
aunque Él ve que merecemos el castigo por nuestro pecado, Él aguanta, espera, nos llama, nos busca, nos advierte y aplaza el juicio. Y en eso consiste esa benignidad de Dios. Es un plazo que Dios nos da para el arrepentimiento, como leímos aquí. ¿Qué es el arrepentimiento? Cada vez que yo hablo del arrepentimiento, es bueno aclarar un poco. ¿Qué es el arrepentimiento? La Biblia dice que es un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de actuar. Antes que una persona llegue a ser verdaderamente cristiana, no le importan las cosas de Dios, ni está interesado en obedecer sus mandamientos, ni ve la necesidad de su pecado, la seriedad de su pecado, la necesidad de arrepentirse. Pero cuando Dios le concede el arrepentimiento a la persona, entonces cambia su manera de pensar y empieza a ver que el pecado es algo terrible. Nosotros empezamos a ver que somos pecadores y merecemos sufrir la ira de Dios para siempre en el infierno, como dice la Escritura. Y uno no se da cuenta que es culpable sino hasta que se arrepiente de verdad, de todo corazón, y uno se da cuenta que Dios es justo, bueno y paciente con cada uno de nosotros. Entonces se necesita un cambio de verdad, de corazón sincero. Ahora, el arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de pesar por el pecado. Mucha gente a veces siente un pesar por el pecado, pero no un verdadero arrepentimiento. A mí me llama mucho la atención lo que pasó esta semana, el crimen ese, de este hombre que mató a su madre y a su hermano, y cínicamente dice allá en los tribunales: yo aquí públicamente pido perdón. Hipócrita, mentiroso. Y muchos de los otros profesionales dijeron que eso era falso, todo lo que él dijo. Entonces uno no puede simplemente decir cómo lo siento ni nada de eso. El arrepentimiento es mucho más que eso. Una persona puede derramar lágrimas por su pecado, pero tiene que arrepentirse de corazón. El arrepentimiento es implorar la ayuda del Señor y luchar y vencer la tentación. Si alguien vive dejándose llevar por la tentación y pecando, pues no se ha arrepentido realmente. Es un sinvergüenza. Se está dejando llevar por la tentación y el pecado, porque el pecado le gusta y no quiere ser sincero con él ni con Dios. Y otra cosa por la cual viene ese juicio de Dios es por endurecer el corazón. Aquí en Romanos 2:4 también dice en el versículo 5 algo, donde ya estábamos leyendo. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces aquí dice la Biblia que hay personas que tienen un corazón endurecido. ¿Y qué es tener un corazón endurecido? Cuando la Biblia habla de corazón, se está refiriendo a todo nuestro ser, todo lo que somos, toda nuestra vida interior, nuestra mente, nuestras emociones. El pecado endurece nuestro corazón, nos endurece a nosotros y hace que eso acumule la ira de Dios sobre nosotros en el día en que Dios tiene que llamarnos a juicio, sea en la muerte o sea en el juicio final. Y eso muestra entonces que Dios está dándonos plazo, está siendo paciente, tiene misericordia, se duele de todo el que peca y no se arrepiente. Y por esto
Dios nos manda que prediquemos este evangelio a tantas personas. Y me parece, hermanos, mencionar un tercer punto y último sobre esto. Dios nos visita cuando nos concede oportunidades de servicio en la iglesia. Y esto ya es para nosotros, los que somos cristianos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Pedro escribió estas cosas? Parece que mucho cristiano estaba siendo perseguido. El mundo incrédulo estaba hablando mal de la iglesia y mal de los cristianos, y habían persecuciones. Y el apóstol Pedro escribe esta carta a la iglesia. Y hay enseñanzas para nosotros también. Y él dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo primero que dice aquí Pedro es: nosotros estamos de paso por este mundo. Y nos exhorta a que nosotros luchemos contra la tentación. No nos dejemos llevar por los deseos de la carne, porque nos destruyen. Y luego en el 12 dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles son los que no conocen a Cristo. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y está hablando aquí el momento en que Dios hace juicio, y para que queden en ridículo todos aquellos que a veces han denigrado el evangelio, y han rechazado al Señor y han maldecido su nombre. Entonces, ¿cuándo podemos decir que Dios nos visita? Cuando nos concede oportunidades de servicio en la iglesia. Es cuando Dios se viene en bendiciones para que nosotros edifiquemos la iglesia. Dios nos da dones, capacidades, inteligencia para que edifiquemos la iglesia. Por eso en 1 Corintios 3:12, iremos 1 Corintios 3:12, hay algo muy bueno. 1 Corintios 3:12, porque está hablando de la iglesia. Está diciendo que nosotros somos colaboradores de Dios y que ha sido puesto un fundamento. Aquí compara la iglesia con un edificio. Dice que la iglesia es como un edificio. Nosotros trabajamos en ese edificio y ya fue puesto un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Y nosotros tenemos que edificar sobre ese fundamento. Hay una piedra principal que es Cristo. Viene el fundamento apostólico y luego venimos nosotros trabajando para la edificación de la iglesia en esta figura. Y en el 12 dice: y si sobre este fundamento, 1 Corintios 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y aquí lo que está diciendo es que a veces en la iglesia muchos edifican es con hojarasca, otros edifican es con heno, con paja, otros con madera, otros con piedras preciosas, porque el trabajo que hacen es grato, es bendecido. Entonces, cuando Dios nos da esas oportunidades de servir en la iglesia, son tiempos gratos para la iglesia. Pero lamentablemente nosotros dejamos a veces pasar ese tiempo y no lo aprovechamos. ¿Culpa de quién? De nosotros mismos, que no nos damos cuenta de esas oportunidades.
Algunos edifican la iglesia medio regular y el resultado es pobre. Entonces las oportunidades de servicio en la iglesia deberían ser muy bien aprovechadas. Lamentablemente a veces algunos no ven las oportunidades en la iglesia como algo de la gracia de Dios, sino que piensan a veces que ellos son muy importantes, que ellos son imprescindibles y por lo tanto la iglesia debería colmarlo de aplausos, de elogios. Y a veces algunos en las iglesias tiran el trabajo que se les ha encomendado o son mediocres en su manera de servir. Desaprovechan las oportunidades que Dios les da y sobre eso Dios va a llamarnos a cuentas. Por ejemplo, en Colosenses 3:23, también hay una cosa muy importante. Colosenses 3:23, ¿qué dice allí? Dice a nosotros, ¿cómo debemos servir en la iglesia? Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, hermano, cuando Dios le conceda a usted una oportunidad de servir en la iglesia, dele gracias a Dios y hágalo de corazón para Él. Porque tristemente hay personas que no ven esto como una oportunidad de servir, sino como una oportunidad de satisfacer su ego personal. Hemos visto que hay personas en las iglesias que están ahí para que se les reconozca cierto liderazgo o se les considere personas muy importantes, o quieren a veces en las iglesias imponer sus puntos de vista por simple capricho y arman rebeliones como la rebelión en el Antiguo Testamento que leímos al principio. Y tenemos en el Nuevo Testamento muchas alusiones a ese tipo de personas que están buscando sus propios intereses y no los de Dios. Y hay otros, peor aún, que ven en la iglesia una oportunidad de sacar provecho económico. Segunda de Pedro, capítulo 2:15. Es bueno mencionar ese versículo. Segunda de Pedro, capítulo 2:15. En este capítulo el apóstol Pedro está hablando precisamente del tema de la codicia y está atacando a los falsos pastores, a los falsos maestros, a los falsos profetas, ¿no? Y aquí los desnuda, porque él dice aquí en el versículo 15 que esas personas han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y nosotros sabemos que Balaán era un hombre codicioso, ambicioso, que se atrevió a recibir dinero para intentar maldecir al pueblo de Israel. Y hay muchos otros ejemplos. Entonces, hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Mire, hermano, viene un juicio final. Primero, puede que el Señor nos llame mañana. Puede que el otro domingo ya no estemos aquí. Muchas cosas pueden pasar. A cuentas. Pero también viene un juicio. Y ojalá el Señor no tenga que decirnos, oh, si ustedes se hubieran aprovechado el día de mi visitación. ¿Cuántas oportunidades yo les di a ustedes? Si ustedes se hubieran aprovechado ese tiempo. Y también dice la Biblia que este tiempo es el tiempo aceptable, es el día de la salvación, cuando escuchamos el mensaje. Segunda de Corintios 6.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dice allí? Y leamos desde el 1. Dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No podemos recibir en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Y todo eso es para decirnos, ¿qué cosa? No pierda el tiempo, hermano, no pierda el tiempo. ¿Qué espera usted para coger juicio? ¿Qué espera para ponerse serio y dejar de jugar con las cosas de Dios? Hay personas que son así, son cristianos tibios, como dice en Apocalipsis. ¿Y qué dijo el Señor en Apocalipsis de los cristianos tibios? Dice que Él los va a vomitar de su boca. Duro eso. De manera que Dios nos está invitando es hoy, te está invitando es hoy. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 55, Isaías 55, en el versículo 6 dice lo siguiente. Es ese llamamiento que Dios hace de manera permanente y que se lo hizo al pueblo de Israel en la antigüedad, y el pueblo de Israel cerró sus oídos. ¿Y qué le pasó? Lo destruyeron completamente en el año 70. Ya no hay más un pueblo escogido llamado Israel, no existe. El único pueblo escogido es la iglesia de Dios, compuesta de judíos y de no judíos. Pero aquí Isaías en el capítulo 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el mensaje de la palabra, ¿no? Deje sus malos caminos, deje de pecar, vuélvase a Dios, entréguese al Señor. Y eso es una invitación de Dios. Y es ahora, porque mañana puede ser tarde. Usted no sabe cuándo va a morir. Y por eso estaba yo pensando también en esa parábola del rico insensato que tenemos en Lucas capítulo 12. ¿Recuerdan esa parábola del rico insensato? Lucas capítulo 12. ¿Qué dice allí? Lucas 12, versículo 13. El Señor enseñó esto y dijo lo siguiente. Primero dice, el 16, Lucas 12, 16. También les refirió una parábola diciendo, una parábola es un ejemplo de la vida que el Señor ponía para dar una lección espiritual. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Entonces tenemos a un hombre rico que le va bien en los negocios. Mucha plata ha hecho. 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Tengo mucha plata. ¿Qué hago yo con tantas cosas? 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Entonces lo que hizo el hombre fue ampliar más sus dominios, su imperio económico.
Y luego satisfecho dijo, qué bueno soy. Yo sí soy un hombre feliz, tengo mucho dinero, ahora sí me dedico a comer, a beber y a los placeres y a regocijarme. 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? ¿A quién le va a dejar todo por lo cual usted se mató en esta vida? ¿A quién se lo va a dejar? Pues no se sabe. A lo mejor todo eso que ganó se pierde. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, hermano, a este hombre Dios le importaba un comino. Desaprovechó tal vez muchas oportunidades. Pensó que nunca se iba a morir y que iba a gozar todo lo que tenía. Y un día, ¡tas!, infarto cardíaco y dejó todo lo que tenía. Entonces, por eso es que decimos hoy, aprovechemos, hermanos, aprovechemos la gracia de Dios, aprovechemos este tiempo. Uno no sabe qué va a venir, qué puede pasar a nivel del país, a nivel de la ciudad, a nivel familiar, a nivel personal. Agrademos a Dios y sirvámosle con amor, porque el Señor se duele cuando nos ve a nosotros que no estamos haciendo las cosas como son, y que eso va a traer un castigo y un juicio. No porque Él quiere, es por culpa de nosotros que no estamos haciendo caso y no estamos obedeciendo y reconociendo al Señor en nuestra vida. Así que, hermanos, vamos a orar.